Vamos a comenzar con las malformaciones digitales, el siguiente de los apartados. Bueno, dentro de las malformaciones digitales tenemos multitud de clasificaciones. Hemos optado por coger o por seleccionar aquellas más interesantes y que más vemos en consulta, o algunas no tanto, pero bueno, las más interesantes podríamos decir. La primera de ellas es la falla en diferenciación o separación de las partes. Entre ellas tenemos la sindactilia, es la malformación de los dedos que consiste en la falta de unión total o parcial de dos o más dedos. Es una malformación que, bueno, pues es muy frecuente de encontrar, la vemos muchísimo en consulta, yo creo que incluso más de lo que está descrita en literatura, 1 por cada 1000 nacidos, ¿vale? Tiene lugar, esta malformación tiene lugar entre la 7ª y 8ª semana de vida intrauterina, cuando justamente se está formando las crestas digitales, cuando justamente tiene que invaginarse ese ectodermo, pues no se produce, ¿vale? Y entonces se asocia, la sindactilia se puede asociar a sindactilias o deformidades generalidades, también a sindactilias en la mano, por ejemplo en distintos síndromes, ¿vale? Y además podemos encontrarla unida a polidactilias, o sea, con comorbilidad en polidactilias o formando también adactilias. La clasificación según el tejido de unión de las sindactilias va a ser, por un lado, la sindactilia simple, que sería la unión de dos o más dedos del pie por partes blandas. Esta sindactilia también se denomina sindactilia cutánea o dedos palmeados, ¿vale? O sindactilia simple. Bien. Y por otro lado, la sindactilia compleja. Es la unión de dos o más dedos, pero ya intervienen partes óseas. Fijaos, esto sería una sindactilia simple en la que tenemos una unión solo por partes blandas, y por otro lado tenemos la sindactilia compleja, en este caso sería una acrosindactilia, que es la fusión ósea, en este caso de la falange distal, ¿vale? Por lo tanto está unido a nivel óseo también. Bien. Y luego clasificación de la sindactilia dependiendo a su extensión. Nos podemos encontrar una completa que llegaría hasta el final de la línea dactilar, ¿vale? Hasta el final, incluso en algunos casos comparten uña, ¿vale? Y puede ser a su vez compleja, puede tener, radiológicamente le hacemos la radiografía y puede también tener fusión a nivel ósea. Y luego la sindactilia incompleta, que es de las que más vemos en consulta, en la que nos encontramos pues en este caso esta sindactilia incompleta. Bien. En este caso un bilateral, un paciente en el pie plano, pero con sindactilia bilateral de segundo y tercer dedo. Vamos a ver anomalías por duplicación o exceso numérico. Las anomalías por duplicación o exceso numérico tendríamos las polidactilias, la aparición de un dedo más, ¿vale? Sería la falla en la diferenciación o separación de las partes. Representa aproximadamente un 45% de esas anomalías, un 9,7% de los recién nacidos de 10.000 van a poder presentar esta polidactilia. Las polidactilias pueden ser preaxial, o sea, un hallux extra, o postaxial, un quinto extra. Pero también podemos encontrar polidactilias centrales. Fijaos en este caso. Nos encontramos una polidactilia. Es como si el primer dedo estuviera duplicado. Parte de uña está duplicado. Y además tenemos una sindactilia parcial. Radiológicamente, fijaos lo que nos encontramos. La duplicación nos va a aparecer a partir de las falanges y además a nivel óseo. ¿De acuerdo? Bien. En este otro caso tenemos una poxaxial, o sea, una duplicación del quinto dedo. En este otro caso, fijaos, de pronto nos encontramos una sindactilia de quinto y cuarto, ¿vale? Y bueno, pues nos llama la atención que es muy ancho este dedo. Bueno, pues cuando hacemos la radiografía nos encontramos que tenemos una duplicación a nivel de justamente la falange, ¿vale? Tendríamos aquí un trifalangismo y aquí no, ¿vale? Que sería
Entonces, bueno, pues aquí se ha producido ya a nivel óseo. Tendríamos como una polidactilia, pero unida a la sindactilia. Bien, dentro de la clasificación de las polidactilias se usa la de Wassel, que es la que se utiliza en la mano, también se utiliza en el pie, ¿vale? Y bueno, pues tiene distintas categorías. Incluso nos habla del tipo 7, que sería el trifalangismo. Aparece un dedo gordo duplicado con 3 falanges, ¿de acuerdo? Esto se utiliza y muchas veces dices, bueno, pues es una clasificación, pero la realidad es otra. Nosotros nos podemos encontrar variabilidad total y absoluta dentro de esas malformaciones congénitas. Podemos tener polidactilias que no empiezan la duplicación a nivel de las falanges, sino que ya están afectadas a nivel metatarsal. Por lo tanto, es fundamental valorar radiológicamente o ecográficamente, que también podemos verlo, y ver si tenemos esta situación. Bien, las polidactilias, el tratamiento pues es la exéresis quirúrgica, pero desde luego para tratar quirúrgicamente esa polidactilia se requiere una evaluación preoperatoria cuidadosa, incluidas radiografías, fotografías y valoración vascular. Nosotros tenemos un caso que fue operado en un hospital del territorio nacional, vamos a decir, se amputó el dedito, la polidactilia, y se hizo una necrosis del dedo adyacente. Por lo tanto, hay que controlar la valoración vascular. Actualmente no existe un protocolo estándar de tratamiento de la polidactilia y hay que tener en cuenta que este trastorno puede ser una característica de síndromes genéticos más complejos y que incluso una polidactilia aislada que tiene un cariotipo normal puede tener aberraciones genéticas. Por lo tanto, distintos autores nos dicen que ante las polidactilias podemos tener otro tipo de patologías mucho más severas. Bien. Vamos a ver el apartado de anomalías por defecto numérico. Aquí tenemos las oligodactilias, que sería la ausencia congénita de uno o más dedos. Fundamentalmente el término que más conocemos es la adactilia, que sería, pues eso, es bastante menos frecuente que la polidactilia y sería la ausencia o falta de un dedo, ¿vale? Puede traer alteraciones de tipo biomecánico y muchas veces lo que hacemos es sustituir mediante, bueno, pues alguna prótesis para que no exista esta alteración. Aquí tenemos una adactilia con 4 dedos, ¿vale? Dentro de las oligodactilias además tenemos las perodactilias, que sería una malformación en el dedo que presenta forma de muñón. Es como una amputación transversal congénita. Ojo, no es lo mismo que un síndrome de bandas constrictivas que lo que hace es amputar dentro del claustro materno, sino va a aparecer perfectamente el dedo desarrollado, pero es como muchísimo más cortito, incluso un muñón, incluso sin uña, lo que podemos encontrar. Y por otro lado, las ectrodactilias, que sería la ausencia de los radios medios, también denominado pie en forma de cangrejo, otros autores nos hablan de pie hendido, ¿vale? Y la ectrosindactilia, que sería esa misma situación, pero unidos por una membrana. Ponemos 2 imágenes para entenderlo. Esto sería una perodactilia con una sindactilia, ¿vale? Y esto sería la ectrodactilia. Bien. En este caso, pues no es una perodactilia como tal, podríamos hablar más de isodactilia, esos dedos cortitos con esa, y bueno, pues en este caso, pues alteraciones biomecánicas, como puede ser, pues en este caso un pie plano, ¿vale? 3er grado. Bien, vamos a ir ahora a otra de las deformidades. Esta es la macrodactilia. La macrodactilia es la anomalía en longitud y morfología por sobrecrecimiento. Bueno, la prevalencia está en torno al 0,8 a 10.000 por recién nacidos vivos, ¿vale? Y aún menor cuando se presenta de manera aislada. Afecta tanto a las manos, pero con menor frecuencia al pie. Suele ser unilateral, ¿vale? Pero puede tener más de un dedo afectado. Y bueno, pues también se puede asociar a la sindactilia.
Hay dos tipos de macrodactilia, la macrodactilia estática, que no crece en el tiempo, sino, bueno, pues en función del crecimiento normal va a ir creciendo, y luego tenemos la macrodactilia dinámica o verdadera, o también denominada macrodistrofia lipomatosa progresiva. Esta sigue creciendo independientemente del crecimiento y, bueno, pues es la que más claramente hay que plantear la cirugía. Esta es una macrodactilia, ¿vale? Y deciros que las macrodactilias, el tratamiento, pues, el tratamiento va a ser quirúrgico. Primero se hace un estudio, una valoración, una vigilancia si esa macrodactilia crece de más, y evidentemente una vez que se ve que esto está creciendo de una manera desorbitada, pues indiscutiblemente hay que reducir el volumen de tejidos blandos, extracción de nervios, epifisiodesis, osteotomías, procedimientos de acortamientos, falangotomías, amputaciones, dependiendo lógicamente la situación y el compromiso que esté dando al pie, ¿vale? Tiene peores resultados lógicamente la dinámica, y tenemos que saber que las macrodactilias, igual que pasa con muchas de las deformidades digitales, puede ir asociada, y hay que hacer diagnóstico diferencial porque se ve incluida en muchos síndromes, por ejemplo el síndrome de Proteus, que es muy poco frecuente, pero os lo quiero comentar, la neurofibromatosis tipo 1, que de esa quizás vemos más, y otros síndromes. Específicamente os he puesto el síndrome de Proteus porque, bueno, por sus características tan llamativas, pues deciros que empieza con una macrodactilia y a partir de ahí tiene un síndrome amartomoso, que lo que produce es una alteración congénita con una causa de crecimiento asimétrico y desproporcionado de las extremidades, no tiene por qué ser solo el dedo en este caso, y al final presenta, fijaos, una hiperplasia cerebriforme plantar con un engrosamiento cutáneo de la superficie plantar y con muchas más alteraciones, con lo cual a veces una macrodactilia que puede parecer nos esconde mucho más. Por último, vamos a ver las clinodactilias, que es la alteración congénita de los dedos en los que se nos van a desviar en varo, en valgo, supraductus, infraductus, abducción, de tal manera que nos podemos encontrar cualquier modificación de los dedos, tanto un supraductus, infraductus, supraabductus e infraductus, ¿vale? O sea, va a ser aquellas rotaciones y que el niño nace con ellas. En este caso nos encontramos este dedito que está supraabductus y el tercero que está infraabductus. Los tratamientos. El tratamiento fundamental, fijaos, va a ser mediante un vendaje. El vendaje se debe de hacer mediante un esparadrapo de tipo antialérgico, papel, en el que nosotros la parte que pega fundamentalmente la reforzamos 2 veces y solamente dejamos los extremos en los que pega. Y lo que vamos a hacer es una omega, o dependiendo lo que queramos hacer de fuerza de tracción, derrotándolo y haciendo una sindactilia con el lado continuo. Se debe enseñar a los padres a hacerlo y de manera continua mantenerlo. Tiene un éxito de mejoría, de mejoría y de curación de un 94%. Distintos estudios, este estudio que, bueno, pues nos hace una pauta precisa de ello, bueno, pues nos dice que claramente existe una mejoría. Muchos de nosotros podemos usar las siliconas. Las siliconas deberíamos de modificarlas todas las semanas, porque si no vamos a dejar ese dedo totalmente adelgazado, totalmente, como digo yo, un percebe. Bueno, pues para nada, tenemos que utilizar este tipo de vendajes, puesto que funcionan muy bien y el tratamiento va a ser un éxito. Con esto he concluido, deciros, atrévete a saber y muchas gracias.